We know it did not end up going all that well for Jeff, so he's going to need to keep up this pressure. Mysterious Treasure, Bridget, and looking for Tapu Lele for that Wonder Tag ability, grabbing Professor Sycamore off of that. Indeed, we do see a second Mysterious Treasure as well, and you can see why Robin is playing 4 Mysterious Treasure in this deck and 0 Ultra Ball. If he had 2 Ultra Ball in his hand right here, this play would have been much more awkward. He would have just had to discard too many cards, and it wouldn't have been a very efficient turn. With Mysterious Treasure, he's only discarding 1 card at a time. He's able to search out Tapu Lele GX and then Garbodor, and still have cards to play, and then play a supporter card. He's discarding 2 useless cards in this case. Has a double colorless that he can then attach. And he still needs to Sycamore into some very good cards. He needs a couple Zoroark or Evo Soda to get those Zoroark, but in a pretty solid spot now. Yeah, he can even rescue Stretcher. He's got the full bench. All he needs is Zoroark GX and the Choice Band to take this knockout. Evo Soda gets in the Zoroark as well as just drawing that Zoroark. Double puzzle of time. There's the Choice Band and the Zoroark. That's going to be the knockout on Marshadow GX. History is repeating itself here in game number 2. See the first trade. What else does he draw into? A third puzzle of time. There is Choice Band, and he can float stone onto his Garbotoxin Garbodor. A perfect second turn from Robin Schultz. It's going to take a 2-prize knockout, lock down the abilities, and he is in firm control here. We might be seeing a world champion soon, Cora. This is looking almost exactly like what happened last game. Bridget, turn 1, the Zoroark with the double colorless and Choice Band for the Marshadow knockout on turn 2. And even that Garbotoxin Garbodor is active. Jeff just has fallen so far behind so fast from what looked like an amazing and potentially game-winning start. But now we might see Robin's undefeated streak continue. Jeff's going to start off with an Acrobike. He finds a Rescue Stretcher to get that Marshadow GX. He does have Field Blower in hand, so he can get his abilities back this turn. Can he power up that Marshadow GX? The big attack he can use this turn if he's able to get Dawnwing's Necrozma GX in his discard pile is that Moon's Eclipse GX. You can only use it if your opponent has fewer prize cards remaining than you, and basically you get immunity to your opponent's attacks on the following turn. Can't take any damage. So that could be a huge swing in this game if Jeff is able to pull it off. That is a big if, but we just saw Robin do absolutely incredible things on his second turn. Jeff needs to respond with something equally fantastic here. Rescue Stretcher for that Marshadow back on the bench, but needs a way to get Dawnwing's Necrozma into the discard pile. And that's just the perfect situation. He could also just copy Mewtwo GX's attacks as well. We do see Max Elixir, so it's going to... No le ha pasado ahora. Madre mía, la que estamos liando. Madre mía, para ver el puto mundial, tío. Suerte que todavía están con el TCG. Sí. Ya está saliendo la repetición de otra vez. Ya. No sé, los has contado, sí. Opponent has fewer prize cards remaining than you, and basically you get immunity to your opponent's attacks on the following turn. Can't take any damage. So that. Com es pot treure que no són illa? No es pot, no? Però tens ficat aquí, a l'àudio. Sí. Vale. L'únic que podem fer és treure l'àudio d'aquí, i ja està. Audio de escritorio. Propiedades. Altavoces, no? Suposo. Espera, què era l'altre? No, això és d'aquí. No, i no en té. Aquest otro. Bueno, a ver si conseguimos ver algo nosotros también, porque no vemos nada. No ves el chat tampoco. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Vamos a refrescarlo todo, porque si no... Perdónate, estamos en mi casa y yo para hacer directo soy un asqueroso. Un asqueroso. Un negado completamente. Sí, yo igual. Bueno, que soy muy malo, ¿no? Eso
ha ido a la puta Twitch, tío. Se ha roto. La cuestión es que yo tengo buen internet, lo que pasa es que yo tengo un PC de mierda. Es lo que pasa. Yo al revés. Tiene un buen PC, pero internet de mierda. No es culpa mía. Y en cambio no tengo nada. No es culpa mía porque no depende de mí el internet. Tú eres nuestra fusión mal hecha. Ahí has dado. Pokémon, busca Pokémon. La serie de stream aquí abajo. No sé si se ve algo. No sé bien por qué. Charge onto the Marshadow, and Jeff is going to take a 2-prize swing. Now he'll be in the lead, and Robin actually has 0 Zoroark GX in play after this. He's got a lot of cards, and a lot of good cards, but no Zoroark GX in play yet. Si gana Robin, se I got a acaba. feeling we're going to see a lot of them next turn. I think this has just been Lo único que podríamos a hacer clinic on para the que no se most viera por powerful aquí, por ahí, things that es these enchufar los respective cascos. decks can do. No lo By turn 2, we had an ability lock, and we had trades active for Robin. And by turn 2 for Jeff, we've got a powered-up type advantage Marshadow, utilizing GX attacks from Donglings and Necrozma, and a pair of Malamar on the bench to boot. Picture perfect start from Jeff, and this is what it takes to get to the finals of the World Championships. Everything going smoothly. Here comes Marshadow GX once again, using that Shadow Hunt ability to use a different Pokemon's attack in the discard pile. We are going to see Dawnwings Necrozma's GX attack, Moon's Eclipse, and Jeff goes down to 3 prize cards, and Robin cannot damage that Marshadow on the next turn. Means that it's very possible that this Marshadow can take another knockout on the next turn for Jeff. That is Robin's worst nightmare. He won game number 1 because he was able to knock out that Marshadow the turn after it took its own knockout, and then he was able to spiral his own aggression from there. But here Jeff has that protection for this turn, and this Marshadow is going to get a 2-for-1 at the very least. Absolutely. And we actually see Jeff has the other field blower in his hand. He's in such a great position. The only way Robin can take a knockout this turn is by playing Guzma. And that means he can't play N in the same turn. So Jeff's hand is going to be undisrupted. He's going to get 2 turns in a row to attack with Marshadow. And we are going to see a very tight finish here in Game 2. Robin did find the town map out of his prize cards, so his prizes are face up. So we got it under the prizes. Vale, ya está todo. Alright, it is looking like a Zorua, a Trubbish. What's it going to be? Sí, el audio es And a mysterious treasure in the prizes. Es el That is actually very important. Lo único. If he takes a knockout here, he's going to want to take that N because Jeff's going to respond with the knockout. Aunque I think we are headed to a situation we have seen plenty of times, the old N to 1. Nosotros por ahora estamos intentando comentar lo que vemos Old, not going to be around much longer. La situación es jodida. But that N1 has won Y de Robin. momento, si todo va bien, Robin se lo gana ya. Top 4 against 5. This might be the last time we see N being played at the World Championships go out with a bang. Looks like Robin's going to trade away an N he has in his hand right now. Parallel City would probably just result in the top of Lele and... Así que pido disculpas por lo del stream, ¿vale? De antes. Y a ver, de momento estamos viendo las remasters de G. The Inkay has a float stone, which is pretty important. Depende de qué pase ahora con Robin. Lots of decisions to be made here for both players still. Robin does have those 2 puzzle of time in hand, so he can take any 2 cards from his discard pile, put them into his hand. We'll have to see what he wants to get here. I'm going to guess for sure a double colorless energy so he can attack with his Zoroark GX. Perhaps Zoroark GX to go with it. Well, looks like to see Mysterious Treasure. He does need to find Guzma this turn still. Okay. Mysterious Treasure and Evo Soda. So Zoroark GX in play. So we're going to see the Evo Soda first, getting second Zoroark GX. Nosotros no lo oímos, pero ellos lo van a ver. Using Crash-a-Lanch on this turn.
depending on how many item cards are in Jeff's discard pile, we could actually see Trashalanch knocking out Tapu Lele GX. A ver. And that would mean Robin is down to 2 prize cards, which would actually put him in a winning position. I'm just not sure how many items there are in Jeff's discard pile. I think he's playing a ton. No. We saw him with Serious Treasure, Acro Bike, Field Blower. Double colorless energy. Yo cuando tenga la silla gamer se lo voy a presentar. Looks like Robin is the man with his plan here. We'll find out what that plan is. I think this is 100% grabbing Tapu Lele GX for a Guzma. Take a knockout on this turn. The question is, what does he go after? We'll find out very Sí, shortly. claro. Si quieres ponértelo para oírlo. Claro, sí. Luego si quieres oírlo tú te lo puedes poner. Tú pones uno y así al menos oyes algo. Yo para comentar ya lo veo. De todos modos, aquí no importan los combates de cartitas del diablo. Ahí, aquí no importa esa mierda, nadie. Eso es solo para gastar dinero. Ahí está, si es una mierda. Solo da gatito, solo da. Mía. Porque los gatos mían y esta gata es mía. Chistaco del canal. Claro, sí. ¿Qué te pasa? Ya, Que no le gusta que la cojan. Pues se va a joder. Para un argentino, bueno, para un latinoamericano eso es un halagado. No le gusta que la agarre. Se va a jorobar. Ya, pero dice que es parte del turno. Bueno, Ya, pero no todo el mundo le interesa las cartas del canal. tendrían que hacer 3 directos diferentes Claro. a la vez. Claro, la gracia sería que hicieran un stream donde hubiera los del tournament, un stream donde hubiera VGC y otro stream. Lo que pasa es que, claro, serían todavía mucho más grandes. Sería. Sí, a ver, ellos oyen el directo y simplemente oyen un pequeño piso. Bueno, ya está, ya vamos a... Bueno, lo único que podíamos hacer es lo que hemos hecho. Sí, no hay más. Sí, pues desde mi casa, a ver, lógicamente, lo tengo jodido. Los acosadores de gatos. No, pobrecillo, bien. Bueno, si queréis traigo a la otra. Vamos a sacar a la mascota, la verdad. Es que a alguien le gustará, pero a nadie le gusta. Mira, al Draco, estás diciendo pendejadas en vez de verlo. No, y que encima aún va a ganar el puto Jeff Steele y vamos a empezar con el VGC, que es lo que todos queremos ver. Y en teoría decían que iba a empezar a las 7. A las 7. Y hace media hora que ha pasado a las 7 ya. Pero bueno. Aquí en España todo el mundo dice que coger, no te preocupes. Sí, pero fuera de España no dicen coger por otra cosa. Buen sitio, porque no las llaves. Estoy clavando algo en el culo, esa es tu mierda. Las llaves. Quita las llaves. Bueno, se la canasta, que así las tienes también, donde estaba todo esto. Ha caído porque hay un... Bueno, se tiene la bola de este hombre. Estoy una pelota para cuando está aquí y se aburre por la canasta. Y otra gata. Hace colección de gatos ahora. Sí. Otro perro, pero está ahí. El perro es muy grande, no lo voy a traer. ¿Está en casa o está? Ya no le hace tanta gracia, ¿eh? No, está... Si hay una manta, sí, si no, no. Una manta, pues tráete la manta. No, que hace calor. O sea, para cartas me pongo fuerte, mío. Ahí. O al Magic, también. Magic también se puede contar. Aquí, la cámara no está ahí. Está aquí, ¿vale? Ya tengo la costumbre de mi stream, ¿vale? Estoy acostumbrado a lo mío. Un montón de pelos. Sí. Estoy acostumbrado a mi setup. Cartas de Pokémon que ya va sacando. A ver que tiene un toro. Ese es Pokémon Generation. Este Pokémon son Crow. son las únicas que tengo. X. ¿Se puede abrir? No, puedes abrirlas. Mientras tanto, vamos. Draco 1.70. Madre mía, Willy. Tienes casa para hacer directos de debajo de la cama de punto y ya está. Ojalá pudiera. Eso cuando tenga un buen micro y una cámara, aunque sea una webcam solo, ya lo traigo para aquí y hacer los directos y ya está. A ver si me ponen la fibra algún año de mi vida y no tendría que alguna hacer vez. cosas. Oh, he's going to go for the Guzma right here. He's going to go after the Garbotoxin Garboter. Okay. He's making Y hago sure he unos gets the 73 de abilities on the altura. next turn.
Aquí. Mira, no sé si se va a ver muy bien. Esta es una de mis mejores cartas. ¿Cuál es? Esta, el diálogo. Hostia, diálogo sacas una diálogo y lo... Esta o aquí hay otra. Hombre, ese tenía un Mewtwo, el Jeff este. Yo tengo un diálogo GX. Ya, es Tiene un un Mewtwo Mewtwo. GX. Pero el mío es Rainbow, de este raro. No, Rainbow Rocket no. Vale, van empate. Vale, dejamos de mirar tanto, empezar a tirar cartas ya que queremos empezar. Tengo las personas. Sí, pero ¡Ha ganado! ¡Vamos! Ya te puedes llevar la mierda. ¡Bien! tú tienes las tres primeras, pero tienes un Blastoise EX o un Mega Pidgeot EX Full Art o no es mía, Vaya que es mía. o un Executor japonés. Vale, tenemos campeón del mundo europeo en TCG, que es Robin Schultz. Sí, pero que empiece ya. Pero empecemos ya. No, a lo mejor canta Pokémon sin dudas esta. Deja mi sable. Tan arriba no, que no se vea. Vamos, va. Habéis firmado ya, todos contentos. Venga, empecemos con el loop. Que tengo que ver ganas. Es lo que más importa a la gente, no las putas cartitas del Ya juego. te digo, llevamos un cuarto de hora esperando que terminen estas parguelas. Bien, va, celébralo, va, ayuda un poquito, va. Mira, oh, qué bonito. Bueno, es guapo, también ver la situación esta. Ahora ya estaré yo en esas situaciones. Al montón. No, un equipo. Sí, pues es un team de esports este tío. Iba a decir un equipo de fútbol. Yo ya ahí no he llegado desde comprar cartas hace 5 años. Yo el último paquete que abrí me lo abrí este. Y me sacó el diálogo ese. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que abrí. Hombre, tiene que ser guapo por una, es decir, quedar campeón del mundo tiene que ser una sensación espectacular. Sí. Más las por un equipo y estos. A mí eso me da igual, pero quedar campeón del mundo, tío. La sensación, solamente para sentir esa sensación tiene que ser brutal, ¿sabes? Pues sabes que eres el puto amo, puto... ¿Ves? Sí que es del team, es del team. Yo tengo... Everybody just happy to see Robin Schultz get this victory with excellent play. Nobody can deny that he does not deserve this. What a tournament. Really, it has been absolutely ¿Cuántos euros o dólares son 360 pesos? Es que me da palo. Y él lo sabrá porque él está ahí. No, hombre, tampoco no. Sí. El peso está mucho más barato que el euro. Si es mexicano, 600 pesos mexicanos son 30 dólares. Más o menos. No, un peso mexicano son 0,04 And this just caps off the season. Ahora multiplícalo con... Johan, ¿eres mexicano o de dónde eres? Mexicano. Me acabo de ver a Pokémon Misión de Rescate. ¿No es equipo de rescate? Que se cuece, pues que ha terminado por fin TCG y ahora va a arrancar VGT. Te mandaré las fotos de dos dentro. Aquí es. Que te mandará las fotos de sus cartas. A ver, ¿cuánto he dicho que es de 160? Sí, no, pues son unos 16 euros. 16 euros, si es mexicano, si no... Y bueno, va, ya tenemos ganas de empezar el Mundial, ¿no? De VGT, ¿no? Con la Junior. Aunque sea, obviamente con la Junior. Lo que pasa en el Junior y Senior que se dirija directamente a la máster. Venga, entrevista, ¿cómo no? Nelson, 19,3. How does that feel? It's pretty crazy. Creo que me ha dicho el móvil. Surreal. You have so many people here giving you hugs and cheering you on. Is there anyone that you want to say hi or thank you to? Yeah, shout out to Él nos hará más, mejor que tú. Seguramente. No, a lo mejor eso debe ser dólares. A ver, lo que va a poner. Dólares. ¿Dónde ¿Dónde estáis? estamos? En casa de J. Boruto porque es fibra óptica. Salvador del mundo, number one. Ya que yo no tengo. Just practice a lot No sé si se ve. and Sí, avanza. eventually Se you ve. do well.
And what do you think A mí un poco cutre, is the best thing about your estoy en el bordecito. Somebody at home is like, I'm going to try that next Lo que year. pasa que es eso, que mi conexión es muy mala y su conexión es mejor, pero su equipamiento es peor que el mío. Get what you need. Se tiene que Now, traer what are el you PC going to do entero next para as aquí. the world champion? Irte tú con la filo para allá. Let it sink in, I bet. Well, Tendría que quitar el cable, alargarlo para allá, luego medir que llegue toda la conexión. Estuve aquí mientras me instalaba, media horita se ha instalado todo. Si sabes hacerlo. Sí, si eres Dracono. Si sabes hacerlo, si tienes un buen punto de acceso. A ver, que me la pondrán alguna de mi vida, ¿no? Bueno, aquí tenemos objetos ya, esto ya es VGT, esto ya es lo nuestro, ¿eh? Esto ya lo que toca. Ahí se arranca ya de una vez y podemos locutar alguna final. Internet de Draco es de la prehistoria. No, es la DSL, es decir, tampoco es tan antiguo. Yo, en el bar de mis padres van con ADSL. Y vino el de la fibra y me dice, si te pongo la fibra, literalmente vas a volar. Si llevas toda tu vida con ADSL, con la fibra vas a volar, te lo digo ya. Bueno, ya que tenga fibra lo descubriré, ¿no? Ya lo he descubierto. Ahora, en los juegos que hay... No me va a salir. Hay lobby antes de las partidas, como por ejemplo Fortnite. Fortnite no, porque no puedo jugar, no porque estoy ordenado, ¿no? Pero cosas así. Me ha hecho con un radio. Ahora soy de los primeros en entrar a la lobby. Pues 3 pesos son 16,36 euros. Pero no sabemos que cada hora es más fuerte que el dólar. 10 minutos. 10 minutos a ver las finales. Teóricamente. Ya lo he dicho que eran 10 minutos, espera. ¿Puta vida? Puta vida te echas, no te trae. A ver, aquí nos salen Intimidación, Shadow Tag, Beast Boost, Pokémon que se bostean automáticamente, que son los ultraentes, Pokémon típicos con Trick Room, Pokémon típicos de Tailwind, Pokémon típicos de habilidades de absorber. Este mundial tiene menos repercusión y dificultades que el mundial de parchís. Bueno, es relativo porque no sé cuánta gente hubo mirando el mundial de parchís, os digo la verdad. Yo no sé. ¿Y en este Steam cuánta gente hay ahora mismo? Sí, No, el mundial de Pokémon. Estamos en 11.000 espectadores. Ahora 10.900. No está mal la verdad. Nada, ¿no? Y esto tiene que ir creciendo cuando llegue al Master. Sí. No, hombre, a ver, el partido Egipto-Arabia tuvo muy poca audiencia, ¿eh? A ver, que realmente hay más gente ahora mismo en Montilivi que aquí. Y creo que también juega Barcelona ahora, sin que... No, jugó ayer. ¿Jugó ayer? Sí. Me dieron pena. Perdieron, Casi. creo. No, ganaron. ¿Ah, sí? 1-0. Mundial de parchís. Bueno, puto bar. Ganaron por el bar de los juegos. En directo. Tenían que haber empatado. ¿Qué quieres decir? Que No hay mundial de parchís. no hay mundial de parchís. No hay. No existe el mundial En de parchís. YouTube no. En Twitch a lo mejor, pero... Y en Twitch es difícil, pues la mayoría de streams que hay suelen ser de videojuegos, así que... Sí. Espera un momento. Ah, sale el paseo. Bueno, pues vamos a esperar estos 8 minutos que quedan y veremos. 11.000 de Pokémon out. Luis, estamos comparando dos juegos muy distintos, dos juegos que tienen un fandom muy distinto, dos juegos que son absolutamente distintos. Siempre tienes que hacer cosas raras, tú, LOL es uno de los juegos más jugados del mundo. Por mí no. Entonces, no podemos comparar un juego con el otro. Ni Dota 2, ni Counter, ni COD, ni Fortnite. Si quieres comparar eSports, yo lo he dicho muchas veces, a quien no le gusta el competitivo de Pokémon, podéis ver otros competitivos, nadie os obliga. Yo voy a emitir lo que me gusta, que es esto. Es Pokémon. Ahí está. No voy a retransmitir ni Dota 2, ni LOL, ni Counter, ni nada de esto, porque No te interesa. no me gusta. Es más, a mí ver una final de LOL pues me aburre. Sí. Y bastante. Es un juego muy aburrido, al menos para los dos. A mí no me gusta. Yo he probado League of Legends y no le veo el qué. A mí nunca me ha gustado. Me he mirado, por ejemplo, el Mundial de FIFA. Es que depende de todo, ¿sabes?
Ya estoy viendo, lo que pasa que no puedo centrarme en no puedo opinar lo que me salga de los cojones, por eso tengo voz y voto. Hacer lo que quiera. Ahí está. Hola, Biel, ya has llegado justo para el Mundial de VGC, a las finales. Y a ver qué pasa. Que quedan 6 minutos y medio. Quedan 6 minutos y medio. Sí. Yo os digo, quien no le guste el Pokémon no hay problema, es decir, mi canal lógicamente es variedad. Lo único que pasa es que en competitivo yo solo sé jugar bien a Pokémon. En otros juegos me topena. Sí. Menos en Fortnite. En Fortnite revientas de una manera. Sí, vaya una cosa, madre mía, Fortnite me saco el rabo todos los días. Es el ganador. Pero la cuestión es que competitivamente hablando, no será como LoL o League of Legends o estos juegos. Pero a mí me gusta más la comunidad de Pokémon que no la comunidad de LoL, por ejemplo. Sí. Y a la comunidad de LoL le faltan millones de años para llegar a ser como la comunidad de Pokémon. Millones de años. Tapugulu, parece un toro. ¿Por qué? Es un toro. ¿Así? Sí. ¿Por qué le faltan millones de años? Porque la comunidad de Pokémon en este sentido es mucho más buena Y educada. que no la de... La Biel. La toxicidad que hay en LoL. Que en LoL hagas lo que hagas siempre te insultarán. Juegues en la categoría que juegues. Madre mía, tus suscriptores se conocen entre ellos. Sí. Mira, cuánto tiempo Biel. Sí. Yo prefiero la Play más que la Xbox realmente. Yo también soy más de Play que de Xbox. Se opina quien quiera y quien no quiera. Yo he jugado. Yo he jugado a League of Legends, FIFA, Fortnite, Pokémon, todos los juegos que has puesto. Sí, yo he jugado también. Y sinceramente, yo FIFA nunca he sido muy fan. Fortnite lo probé, pero a sus principios, porque ahora con todas las actualizaciones no me van en este ordenador. Pokémon me gusta, de hecho me está ayudando a montarme los equipos Pokémon. Y League of Legends jugaba. Era... Bueno, no, pero no era malo. Pero me cansé, lo quité. Es más correcta la de Pokémon que la de LoL. Y eso está... pero claro. La de LoL es muy tóxica. Lo de LoL es toxicidad, no lo siguiente. Es decir, es como si te viniera ahora mismo un mug y se te traga. En las partidas tú te pones... los que hayan jugado LoL lo entenderán, pero por ejemplo te pones con un Timo, que no es un personaje para ponerte a hacer competitivos, al menos no mucho, y te pones a hacer el gilipollas para pasar el rato. Y a la mínima que haces algo mal, te dicen, oh imbécil, te voy a denunciar, cosas así. A mí me lo han hecho muchas veces. Y por eso dejé de jugar a LoL. Amigos pueden dejar probar con sus consolas a la gente. Es decir, yo por ejemplo dejé empezar en competitivo a Joel, igual que a Josué, les dejé a través de mi consola. Los metí en un online y que jugaran allí. Dándome igual un poco también el combate por puntos. Que bajé mi posición. Pero bueno. Da igual. Pero da igual, era de VGC 17, estamos en 19 ya. Minecraft chupó. Luis, todo lo que dices tú, no sé de dónde te lo sacas, pero todos esos juegos ya los he probado en casa de amigos y ya está. Ya está. Pues si pillas Timo te pegan. No, porque Timo es el puto amo con las setitas. Tú te pones ahí a tirar setitas y ya está. La cuestión es, ¿por qué te tienen que pegar por usar a Timo? Porque... Por ejemplo, en Pokémon yo he visto gente, y eso es real, he visto por ejemplo en VGC 2015, en el VGC 15, el campeón del mundo fue campeón del mundo con un Parchís, un Pokémon muy poco usado, era muy poco común. Es como por ejemplo, si tú vas a un campeonato en el que tienes que jugar por parejas con alguien, sí, 2 contra 2, y tu compañero te sale, te saca a lo mejor un Ratata, un Spinarak, cosas así. Bueno, si tiene una buena estrategia con esos Pokémon, ¿por qué no? Biel me ha llegado a ganar un equipo de 6 minutos con 6 Ratatas. Es cuestión de saber usar los Pokémon, las cosas. Saber hacer estrategias. Cuando tenga tiempo y tenga buena conexión y tenga las cosas, pero... Sí, ¿cómo pasa? ¿Cómo me copias las frases aquí? Eso lo hice por el Timo puto amo setitas. Eso soy yo. Para opinar de un juego tienes que jugar varias horas y tiempo para opinar. Yo con el LoL tenía... Ya lo he hecho.
con el LoL tenía 130 y algo horas. Yo en el LoL lo he probado, no me gustó. Jugué a Smite, me gustó más que LoL. Yo Smite me lo descargué, pero me lo borré, no me gustó. Al cabo de un tiempo me cansé de jugar a Smite. Pues empecé también a jugar a fútbol de manera más seria en ese momento de mi vida, que empecé a jugar en tercera, cuarta catalana. Y cuando pasó el problema que tuve en el fútbol, pues empecé a jugar luego a Pokémon competitivo. Ya había jugado a Pokémon porque obviamente soy fan de la saga y me he jugado todos los putos juegos de Pokémon. Es más, en el Roza tengo 600 horas hechas. Y en el Ultrasol Ultra Luna va por el camino. Pues si luego el GC19 va a ser también con Ultrasol Ultra Luna, va a tener más horas también. Sí. Así que... 600 horas con el Roza, y eso que para pasarte ese juego solo necesitas 12. Smite mola. Smite mola, es que a mí me molaba, es un Wukong, era la polla. Estoy viciosísimo en Fortnite, a mí me gusta. Es que Fortnite es buen juego, pero yo por ejemplo Fortnite, ¿vale? Yo voy a dar mi opinión. Fortnite, por ejemplo, competitivamente hablando, no me mola. ¿Vale? Yo, sinceramente... Fortnite es para pasar el rato, es para meterte... A mí me mola jugar con mis amigos y pasar el rato... Para el competitivo hay el modo ese que meten de vez en cuando, el Special Soda, o como se llame, que es, te juntan con gente de tu nivel, pero es simplemente eso. Y en cambio, para competir, prefiero 1000 veces Pokémon, ya que Pokémon, pues, no sé... Yo realmente no sabría decirte. Yo tampoco, pero... Sí, a ver, como persona, realmente no sabría decirte. Pero yo creo que soy más gamer que otaku, aunque tengo un ordenador de mierda. A mí me encantan mucho los videojuegos. Yo es que depende. Cuando tenga el ordenador bueno, que será, espero que dentro de no mucho, seré más gamer todavía, pero de momento hago lo que puedo. Ahí está otra vez el anuncio, porque es el décimo aniversario, creo, que se está haciendo los Worlds. Chinga un montón a lo que mola. Realmente sí. El comentario de Johan, que los Pokémon no son malos, simplemente es que hay que saberlos usar. Por ejemplo, un Hada como bien usado, chinga un montón. Claro, es que es eso, es que Pokémon realmente no hace falta tener un Pokémon bestial, en plan un Rayquaza para hacer una buena partida, es que puede ser con cualquier tipo de Pokémon. Yo ahora mismo, por ejemplo, no estoy usando para el VG19, que ya lo contaré en el vídeo, ya lo hablaremos de cómo va. La estrategia que estoy montando es muy distinta. Es que este hombre, por ejemplo, con un Parchirisu se hizo un mundial con Parchirisu. ¿Cuándo habéis visto un Parchirisu antes de este momento en competitivo? Yo nunca. Yo tampoco. Claro, cada uno tiene su qué. Está forrado. Y cada juego pues tiene su... A ver, mi PC vale casi lo mismo, Mi PC, el que me quiero comprar yo, vale 550 sin la gráfica, porque la gráfica la voy a coger de segunda mano. Porque, por ejemplo, una gráfica, encontré una 1070, estoy con... una GTX 1070 por 250. Yo estoy en poco lo quiero. 250, en serio. Asesinación Classroom me la he terminado ya, es la puta hostia. Joder. Vale, ojo que sale como un anuncio de... Let's Go y Let's Go Pikachu. Pero bueno, igualmente competitivamente hablando no va a ser serio, así que nivel competitivo no nos tenemos que preocupar. Ahora en cuanto a serie, pues seguramente hagamos un dualdo. ¿Cómo nos han llamado? Dracoruto. No, Draruto, me lo he puesto. Para arriba. Está tomando por culo. Se está tomando por culo. Ya, lo voy a buscar. Como lo que chaval. Eso es, cuando tenga el Let's Go, voy a estar cada día en su casa grabando vídeos. Prácticamente. Porque vamos a subir la serie los dos juntos. ¿Te vas a comprar la Pokéball? No, es de arriba. Yo sí. Hostia. Entonces podemos hacer un triple LOL. Draruto Es real. Draruto es real. Draruto. ¿Empecé cuánto va Dios? Ya empezamos. No diré nada yo. Su PC vale un PC. A ver, que yo me pasé Geom con un puto tope.
Joven, supongo. Supongo que debe ser joven. Yo se pone y se pone a hacer el profesor de una clase marginada y el profesor de instituto de Japón. ¿Qué asesinato, claro? Que básicamente el profesor dice al principio de cada clase que lo intenten matar. Ya está. ¿Cómo andamos? Pues bien, aquí esperando que empiece ya el VCT. Hagan un trialoque. Trialoque no, güey, no aguanta. No, aparte creo que no hay para tanto, porque la Pokéball simplemente sustituye a un Joy-Con. Sí. Pero se refiere a juegos que No, pero no hay tanto. Cuartiloque. Un trialoque, un cuartiloque. Y de momento haremos un dual of Yoyer. De momento. Primero se compra las consolas y luego va a ir. Trajoruto. De momento empezaremos con un dual of Yoyer. Eso es cuando tenga la consola. El Let's Go Pikachu, con una consola ya tenemos. Y no lo vamos a empezar tampoco para la fecha exacta. Ya la empezaremos. Tú y yo no spoilers, please. Joder, te he dicho lo único que has visto de momento, que lo intentan matar al principio de cada clase. Es lo único que he dicho. Bueno. Empezamos ya con el VGC. Ya empieza lo bueno, Aunque va a ser el Junior. Pero bueno, ya es lo que nos gusta. Soy de la primera temporada y 6 capítulos de la segunda. Boku no Hero, por favor, Boku no Hero, que no sabéis. No, Boku no Hero no, Boku no Pico. Boku no Hero. Ya, ese puto. ¿Cuál ha sido el juego que más horas habéis jugado para los tres? No me acuerdo. Pokémon Rosa. Pokémon Rubio Omega. Por favor, no me matéis. El Minecraft. No. 350 horas. El que más horas he jugado ha sido Pokémon Rojo Juego. Tenía tope, no podía subir más. Sí, ahora lo dices cuando ya has metido mierda hace media hora. Pokémon Rojo Juego no podía subir más las horas de juego. Pues lo tenía al máximo. 999 horas. Ya más de 100 subs. ¿Quién? ¿Yo? No, voy a 5 subs. Debe ser. Era que soy un pinche partner. Si no tengo tanto partner, yo cabrones. Pero está forrado. Soy pobre, yo lo único que pasa es que trabajo y lo que trabajo es para el canal y para mí. Sí. Pero ya iremos haciendo cosillas. Y algunas cosas que tienes son de regalo. Por cierto, Luis, no es necesario que en cada una de tus preguntas pongas para los tres. Ya sabemos que es para todos. Hostia, el Sacred. Lo tengo que jugar el Sacred. Yo el que más horas tengo jugadas es ese. El Pokémon Rojo Juego es el que más horas tengo jugadas. Y luego el Esmeralda. Que también me quedé cerca de completarlo. Yo creo que el que más he jugado es en esa época. Cristal y el Rojo Juego. En esa época yo es que me ponía cada día a jugar contra mi Y el Final Bowl de Dragon Ball. La Play. Más de 1000 horas en el Fire Emblem, pero ¿dónde vas, bien? ¿No tienes vida? Bueno, tendré una PC o una Play, yo soy de que tío, tú lo sabes. Papá no me va a traer nada, pero me voy a traer yo mismo. ¡Qué mono! ¡Son pequeños! Hostia, qué chapador de Pokémon. Y yo creo que me voy. Mira el juego. ¡Qué mono! ¡Ay, qué mono! Ahí. Tengo que estar a las 8 que Pues tienes un minuto. No, se está haciendo una vez ya. Tengo trabajo. Polygon. Hostia. Polygon es una Coco. A ver, lógicamente vivo en casa de mis padres porque quiero vivir en casa de mis padres. Quédate un poco más para allá que se ha ido. Vale. Vivo en casa de mis padres porque me sale de los cojones, simplemente. Pues si quisiera podría vivir solo. Con la nómina que tienes de YouTube. No, me iría con amigos y ya está. Pero no quiero irme de mi casa, pues estoy muy cómodo en mi casa. De momento. Así no tienes que pagar alquiler. Ahí está. Durante bajas y no ayudas en casa. Bueno, y no hables mucho porque tú te has gastado 1000 euros en un PC. Ahí. Y yo me voy. Ahora, yo subo. Hasta otra. Nos vemos. Cuídate, yo subo. Adiós. Gracias. Que vaya bien. Chao. ¿Deja de seguiros? Yo no tengo vida fuera de videojuegos, XD. Ni yo. No tengo vida fuera de mi casa. ¿Quién nos ha descargado alguna vez los Sims pirata?
and he was last year's world champion and a ¿Cuántos deserving años? winner. 2500. This year we have the opportunity to crown ¿Qué? one of the next two trainers with the Final new Fantasy world 4 championship. 2500. LOL. Yeah, and let's meet those trainers now. Anna is on stage. Ahí, ready to apoyándome, introduce gracias, them. Take Johan. it away. Yo no soy de Minecraft, así que... Thanks, Pero guys, yo and tuve mi welcome to época the de main Minecraft. stage. We have a Y lo tengo, fun-looking lo que audience pasa es here. que no me va en este Ready ordenador. for the Yo que Pokemon pasa Video que Game Minecraft Juniors no sé Finals. si digo el Pokémon, así And I que... know they're going to give a warm welcome to our two competitors. Mira, ahora es en Get 5 yourselves años, ready ese to día cheer está bueno. first. From Japan, ¿Sí? it's Wan Lee. No, no está buena. Que sí, ha dado unas manos. ¡Mira qué mono! Un peluche de esta cataca. Oh. And also from Japan. Bueno, en la torre let's es igual, hear it 1000 euros en for una torre Sota es un dineral. Tanamasa. Mi pantalla me ha costado 80 euros, así que tampoco te emociones. Claro, es eso, si te estás quejando de que yo no estoy pasando dinero, tú estás gastando Can't wait to dinero watch en you una guys sola play, cosa, so 1000 please euros. shake hands Mira, la pantalla 300 and euros take más. your seats. Good luck. Go ahead and sit down. Good job. No, en 40 no Guys, I está en can't casa de wait los to watch papás. these two play. En What 40 about estará you? en casa del hermano I adoptado. can't wait. No, yo ahí te he hecho caso. Me iré de casa cuando quiera irme de mi casa. Nadie me va a decir a qué edad tengo que ir. Habrá gente con 30 y pico años que se ha ido. Eso sí, de siempre. Así que si sigues tocándome las narices de esta manera, sí que te voy a enfadar al final. Hago besar los cojones cuando me salgan los cojones en mi vida privada. Es mi vida privada. Bien, cuando nos volvamos a ver te diré algo porque me he quedado estancado desde mi puta neve. En fin, vamos a centrarnos en Pokémon ya o VGC, que es lo que estamos. Terrakion, Wismicot, Gengar, Toguro, y Snorlax. Buen equipo, Finalista en el Nacional de Japón. Top 32 en Biosen. Campeón. Semifinalista del Mundial 2017. Y semifinalista del año pasado. Madre mía, este tío es una máquina. Este tío es una bestia. Míralo, si está en serio todo. Mira, un muñeco de Snorlax ahí también lo tiene. Luego con el chaval. El de Snorlax es el otro. No, el muñeco de Snorlax lo lleva ese. No. El de Snorlax es de este. Y el otro tiene esta cataca. Ya, pero el niño, el de esta cataca, lleva uno. Vamos a ver el otro. Moranguru, Snorlax, Dusclops. Pero los dos, ¿no? Ah, debe llevar la piedra evolutiva. Mawile, Pepper y Mimikyu. Debe ser la mega del Mawile. Hostia, este equipo es raro. Este equipo es raro. Bueno, jugará bastante, supongo, con el... Con danza lluvia o algo así. No, con la habilidad que tiene... Ah, esto dices, Snorlax. Sí, el muñequito de Snorlax, te lo he dicho y no me has escuchado. Pero yo pensaba que decías este. No, el muñequito. Muñequito, no pelucho. Lo abraza que... He has Sí, 3 estos niños trick son la room polla. setters. I think if he wants to get trick room up on the field and he wants to give his Snorlax an opportunity to go for Vamos a ver qué something pasa like con... that belly drum strategy we've seen do well El in niño the Masters ese nos division, parte en I 1000 pedazos, pues think puede there's ser. going to be really no way to stop him. He probably has the trick room for every possible situation. No, es que es verdad, ya me cansa que me estén criticando por no irme de casa de mis padres porque no me salgo los cojones. No, bien, no te lo digo ahora porque ahora estamos por el Mundial de... Bueno, vamos a ver cómo arranca el Mundial con los críos. Lógicamente, el nivel que tienen estos críos ya es bestial, porque estar aquí en una final de campeonato del mundo es... Tienen más nivel que Sekiam. Seguro, porque Sekiam no está tan bien, ¿no? Es una pena, la verdad, pero bueno. Bueno, el primero ya lo tiene hecho, Ya escogió su equipo, supongo que tendrá mucha confianza en los que tiene. Bueno, vamos a ver cómo va a tirar este primera final. Yo creo que esta de Junior va a ser rápida. La Junior yo creo que va a ser bastante rápida. Bueno, dependerá del chino este pro, porque este parece pro, pues está curando el tiempo, Yo estos momentos, cuando estás jugando online, me sacan de mis casillas y me dices, joder, que ya has cogido, macho, ¿cuánto tardas tú en escoger? Yo me pongo muy nervioso en esta situación, Luego, cuando estoy jugando en presencial, he estado también bastante en escoger equipo. Joel ha visto cómo juego... Se ponía así, se sentaba así, mirando la pantalla, no levantaba la vista y era en plan, nada mínima que alguien le dijera ahora, me reventaba la boca, en serio. Estaba muy tenso, Mira, eso sí que era un peluche Snorlax. Madre mía, ¿cómo va a ser esta final? La que viene, te invito a ir de espectador en primera fila. ¿Qué ha pasado?
No. Ya. Que ha habido un boom ahora de gente, ahora hay 11.000. Vale, arrancan con Terrakion, Mimikyuu, Snorlax y Mimikyu. Vamos a ver qué estrategia va a hacer ahora, Mira, yo soy a Samia otra vez. Vamos a ver la estrategia que van a llevar. Qué mierda que esté en chino y no entienda nada. Ya te digo. Vale. No sé qué ha hecho. Paliza, ha hecho paliza, creo, No, porque ha sido solo un puñetazo. No, paliza, paliza. Ah, vale. ¿Z-Move? ¿De tipo lucha? A Snorlax. Se va por Snorlax. Va por Snorlax, Mira, mira, mira el niño. Está cogiendo la cabeza de Snorlax. En plan, te voy a estrujar como muera. Vale, es de tipo tierra. Es de tipo roca, vale, vale. Hola, Juan Pablo, saludos. Sí, porque el de tipo leche es cuando se pone a pegar puñetazos al aire. ¡LOL! ¡A tomar por culo! ¡LOL! A un paso de la destrucción, claro que sí. La valla, que ha sido, ¿cómo se ha curado? ¿Quién? Pues ha matado al Mimikyu, ¿no? Sí. Hostia, pensaba que iba a como No. Mente con 200 euros de edad duras un montón. Vale, sale Mawile, que pega la intimidación, que es lo mejor que podía haber hecho ahora mismo. Sí. Pues madre mía, el Mimikyu se ha ido a tomar por culo el primer turno, Ya un turno y ya se ha comido uno. Madre mía. Madre mía, con el Z-Move, se lo ha bajoneado en 0, Le ha hecho focus. Pero ahora hay que ir con cuidado, porque el niño del Snorlax ha pegado el tambor a Snorlax. Ahora es con Wishmicot intentar cagarte a Snorlax. Sí, Es lo único que puedes hacer. Porque como a la mínima que ataque, te revienta. Vale, Mega Mawile, que es lo que habíamos predecido. Se había cantado. Sí, la verdad es que sí. Yeah, but it's really up to Juan here. He needs to decide what he wants to remove from the field, but instead that Terrakion just going for a protect, no damage from it this turn. Looks like we're going to be seeing the encore going into that Otra vez. once again. So here from Juan. ¡Qué grande! ¡Qué grande! And Snorlax ¡LOL! ¡Qué grande, tío! ¡LOL! Ya está. ¡Lo ha jodido a fondo! Estancado en tambor, estancado en tambor. ¡Lo ha jodido a fondo! ¡Lo ha jodido a fondísimo, chaval, con esto! Este se va a la mierda, Esta dura poco, este pro, es un pro el Wonly este. ¡Lolazo! Los otros de Japón, ¿cómo no? Sí, pero el Wonly este se la ha sacado, pero muy gorda, Yo nunca... Vale, ha cambiado Snorlax, que no le quedaba otra. No le quedaba otra. Y Pelipper, vale. Vale, pues ya sabemos sus cuatro Pokémon. Ahí. Y él todavía sigue con los dos primeros, no ha mostrado ninguno de los otros, No, pero es que paliza o ya sé que está haciendo, esta la he visto muchas veces. Va a buscarle el ataque o la defensa. El ataque. Este va a ganar la partida, es que va a ganar la partida, es que se la está sacando súper gorda, Se la está sacando súper gorda el cabrón este puede que sea más bueno que la mitad de los que están en Master, ¡Buah, la mierda Mawile, chaval! Ya está, GG. Ya puedes empezar a abrazar a los Snorlax porque no te vas a encontrar el calor. Porque madre mía, el chaval, el Wonly, es que es normal, tío. Y el otro tan tranquilo pensando así en plan, claro que sí. Pero es que ya ha empezado fuerte el chaval. Madre mía. Y ni siquiera sabemos cuáles son los otros dos Pokémon que habrá escogido, porque obviamente le quedan cuatro opciones más. Es decir, tienes la misma cantidad de Dalais que de espectadores. Mola. Y bueno, vamos a ver qué pasa en esta primera ronda de la final del Mundial Junior. Que Wonly se ha sacado todo el rabo, aparte de eso. Estoy nervioso, Estoy muy nervioso. Nervioso no. Bueno, nervioso tampoco. Es que este chaval no le hace falta ni la nerviosfera para reventar a un equipo. Madre mía. Vale, empieza con la paliza Pelipper. Va a llevarse al Pelipper.
ver ahora. Va a llevarse el Lanzarrocas o algo así. Avalancha. ¡Avalancha! ¡A tomar por culo! Mira, este ya está, ya sabe que ha perdido. Retírate, Guillo, retírate, niño, retírate ya. En un minuto. En un minuto de partida, LOL, que se ha follado un tío en un minuto de partida, Sí, se retira, Se retira, yo creo que se retira. No tiene nada que hacer. Tiene un Snorlax. No, sin nada que hacer, es que... Un Snorlax a un cuarto de vida contra... Y sigue peleando, chaval, que la ha hecho otra vez, tío. Es un abusón. Wally, es un abusón. Qué puto abusón. Eres mi fan, o sea, soy tu fan. Soy fan, tío, soy fan de este crío. Mira, es que ni sonríe, hijo de puta. Tiene esa risa de cabrón. Y mira, están flipando todos. Se pone así en plan, ¿te ha pasado algo? ¿Estás bien? Esto huele a violada, ¿no, nene? Mira, el de detrás está cabreadísimo, en plan, se está a punto de llorar, pobrecito. No, que no le ha dado tiempo a hacer nada al pobre Snorlax. Se lo ha cepillado en 0, Este está cabreadísimo, mira. Brutal, tío, brutal. I know, it was such a good play. So I think Soda just needs to pick a different. No hizo tambores, que no le dio tiempo a hacer nada. Ese peluche y llegar a casa sin brazos. I'm not really sure which one of these Pokemon would be. Ese se ha hecho tambor, que era la jugada que tenía hecha y a la mierda. Vamos a ver qué sacan ahora, porque... Soda wants to use beyond just getting the Trick Room up, but if he really is that worried about something like a taunt, which is probably why he brought the Mimikyu, maybe just bring something that's Luis, lo siento, pero no estoy para aguantar tonterías hoy. ¿Qué vas, Rato? Of beat up and justified that have put so much offensive pressure, allowing one to be able to make plays, not even have to use defensive moves like taunt. We haven't seen it on the Whimsicott. Maybe it's not running it at all, maybe it is, and maybe one just wants to save it for later on, making sure that he can find the options and see where the Pokemon holding the Mental Herb could be. Mimikyu, obviously, we just saw the disguise, we didn't see any items or anything. Dusclop's usually a Pokemon that likes to carry the Eviolite item, which will boost its defenses because it can still evolve once es que es brutal la Claro, sí, yo sé mucho de japoneses. Sí. Sometimes even the Psyche. Ahora el otro, el que se lo piensa, ya. Este lo tenía hecho y este ya está. No, pero este ya está acojonado. Pobrecito. Hombre, ya lleva rato atacándome, yo no voy a permitir muchos ataques, estoy ya cansado. Gabby, I'm so excited to see what's going to happen now. I am so excited as well. A ver, una cosa es que mi vida me la planteo como yo quiera, no como la gente quiera. Y que los caprichos que se compran son para ganar, básicamente. Ahí está. Luego, obviamente, se compra otras cosas, pero ¿qué quieres? Todo el mundo puede comprarse cosas, lo sea. Tú si recibes algo, Luis, probablemente también te lo gastas en cosas que quieres. Pues él solo quiere gastar en eso. Ya está. Dime, Juan. Vamos a ver ahora la segunda partida ya, que esto ya es... A ver qué pasa. El Wonley este me daba miedo. Ha empezado con la misma estrategia. Sí, ha empezado con la misma estrategia. Los dos con la misma, exactamente. Sí. Vamos a ver cómo lo van a distribuir ahora, porque claro. For him, I mean, the Snorlax went for the belly drum immediately, which to me implies that it Paliza. needs that. Vamos, tío, qué cabrona. Muchísimas gracias, Juan Pablo, un saludo y un besazo enorme. Y palizón que viene. Es que le quita un PS por cada golpe. Claro, es que es la estrategia. Y ahora se ha bosteado por 5. 4. Es un golpe por cada miembro del equipo. Pues 4, pues va a pegar un hostión que te cagas a Snorlax. ¡Hasta luego, Snorlax! Eso es a bocajarro. Sí. Te baja la defensa física y la defensa especial. Pero con el ataque que tiene, te da igual. Mimikyu que va al Trick Room. Ahí ha jodido, Ahí ha jodido. Trick Room ha jodido, Sí. Porque ahora con el Trick Room lo tiene bien. A ver, sí, ya me acuerdo que nadie del dragón. Hace mucho tiempo por eso ya, Qué tiempos. Zetada. Puede ser que venga un Zetada. O intimidación. Pero bueno, da igual, está súper bosteado. Se ha bosteado por 4. No puede hacer nada. Es que la baja 1. La baja 1. Está chetado. Esta estrategia está chetada realmente.
are really, really dangerous combinations of attacks going into that Terrakion. Mimikyu no creo que lo tenga. Pero bueno, ahí cambio ahora, quita Mimikyu, va a sacar a Pelipper, es el mismo equipo que antes. Pues lo tienes jodido. Porque ha empezado con los memos, le va a reventar igual. Sí, voy a dejar bostear al Terrakion. Pero bueno, ahora con... No, con el Trick Group. Does, but es you más have rápido. to wonder, will this Wallow be able to knock it out? Instead, that Terrakion just gonna go for Pero a lo mejor el Snorlax no tenía Protect, que sería de estúpidos llevar un Snorlax sin Protect, pero a lo mejor no lo tenía. Depende, está buenísimo el combatazo, yo te digo, es muy bueno este combate. Es muy bueno. Estos niños nos revientan a todos. A todos los que estamos en este stream. Whimsicott cannot encore the Mawile or the Pelipper into anything, disadvantageous. So it might just want to leave the field. I like the switch here to protect the Terrakion instead. And Gengar. Vale, cambia Terrakion por Gengar. Mega. And fake tears coming out from this Whimsicott that will drastically. Vale, ha bajado ahora el ataque, creo, con esto. Que es llanto o algo así. ¡Oh! Ahí se la ha liado, ¡Oh! Están todos los espectadores en plan. Yo el día que quiera me dedicas a la cinta Focus. O banda Focus, no sé cuál de las dos. Focus Ash. No sé. Sí, la banda Focus. Puede ser la cinta o la banda, una de las dos. Banda, yo diría que es que la cinta es, a veces, te haces efecto y a veces no afecta nada. Va a ganar, ahora no sé qué va a ganar, Faro le tiene chungo, Pero vamos a ver qué va a hacer. A ver, si son los dos finalistas del Mundial es por una razón. El Terrakion. Bueno, pero el Terrakion ahora no está bosteado. Yo ahora lo que haría es sacrificar a Whimsicott bosteando el Terrakion. Y con el Terrakion hacer una Prote. Yo haría Prote con el Terrakion y bostear. Ah, bueno, claro, entonces no. Pues, pero bostear, porque ahora mismo con el Whimsicott no haces nada. Es lo mismo que puede hacer. O sea, lo mejor que puede hacer es lo mismo de antes. Sí, sí, la banda lo ha salvado, la banda lo ha salvado. Qué banda. I don't know. I mean, there are 2 turns of Trick Room Lo ha left. salvado la banda, If tampoco Terrakion gets usas. lucky, maybe with a double protect, that could give Juan the advantage, and that might La be banda one tampoco of nos his only auto sirve. outs. No, It sirve que does sea depend on un what that golpe maximum de conductor's certero. game is. Certero, es decir, Es la cinta Focus es la que nos salta siempre, que a veces te salta, a veces no. Es que la banda realmente te salta cuando vas a bajar de 0 a 1. La cinta, por ejemplo, si te quedan 3 PS, es GG, es GG. Es GG. Pero ¿cuál es el otro? A ver. Vamos a ver el último Pokémon que le queda a Wally. As effectively as possible. It's actually going to be the Tapu Bulu coming out on one side of the field. Tapu Bulu, a grass fairy type Pokemon, bringing with it the grassy terrain. Exacto, la banda Focus, si estás a máximo de vida y te hacen un golpe certero, te deja 1 de vida. La cinta Focus, estés de la vida que estés y si te hacen un golpe que te va a matar, a veces salta y te deja un PS. Y ya veremos qué pasa ahora, porque está jodido, El tema. Ahora tiene ventaja el otro. ¡Madre mía! Chichi para Sota. Lo de Fiacita es verdad, aguanta la vida si tienes un 10%. ¡A la mierda, GG! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué buena, tío! Trick Room up and just did an incredible job there of putting on the pressure. That Mawile, that Pelipper did so much damage. Everything I think in that turn or in that entire game was a one-hit knockout. You can see from game 1 and game 2 how both of these trainers have made their way into the finals. Such strong strategy. Ya se ha puesto un poco más nervioso el otro, With Trick Room being able to be brought up by Sota, just showed the power of Mega Mawile under that Trick Room. Pelipper, a very nice Mira, tiene capturadora. Defensively, stopping any fire type attacks from doing too much damage. Por eso puede grabar. More importantly, that flying type damage going into most of Juan's team
really, really dangerous here. Oh, without a doubt, and that really puts up a big question for Juan. You know, how does he think Juan Pablo, lo que pasó es que Juan ha ganado la primera y luego el otro le ha reventado en esta con un 3-0. Van 1-1, es decir, quien gane esta partida gana. Un 4-0 y un 3-0 han hecho. Sí. Which is why we saw it in both games. I wouldn't be surprised if we see it again, but then there's going to be a huge guessing game. Do I go for the Z move again, like in game 1, or do I try and take things a little bit slower, like in game 2? Sí, sí, los dos se han humillado mutuamente, es decir, ahora los dos están igualados. Lo que pasa es que el primero se ha ligado aún más grande. La sacada que se ha hecho ahora ha sido impresionante. Pues quizá ya la última ronda, Ya te digo si son guapas. Yo quiero una. Por favor, Pokémon, envíame una ya, por favor. Bueno, empezamos la última ronda de la Junior. Again for Juan Lee. This is the third time they've led this lead, and honestly, the mind games going on right now must be incredible. Te iba a dar al Bulbasaur, pero es que es deforme. El Bulbasaur es deforme, pobrecito, miradle la cara. Both of these trainers have the opportunity to claim the World Championship at this stage. Vale, ha empezado igual que la primera, Ha empezado como la del 4-0, le ha quitado el disfraz a Mimikyu y ha empezado con el paliza. Z-Move de Terrakion. Terrakion el rock otra vez, que va a ir a por el Snorlax. Ya está viendo. A tomar por culo el Snorlax. No, creo que se va por Mimikyu otra vez. Ah, eso es, por Mimikyu, es verdad. Pues empezamos mal. Ha empezado igual que la primera. Igual, y llevan las 3 partidas sacando los mismos Pokémon. A la mierda Mimikyu. Pero cambia un poco, chaval. Si sabes que te va a matar a Mimikyu, cambia un poco, por favor. Tambor. Ahora se va a correr con la valla. Ahora ya la va a perder, como la haga la otra vez. Le va a hacer el otra vez. Le va a hacer el otra vez. Y es que realmente, sabiendo que tiene el otra vez, lo peor que puede hacer es el tambor. Ese Bulbasaur es un dito. Es el dito de anime. Lo mejor es esto, que le puedes girar los ojos. Vale, ha pegado el equilibración con Maguile, que es lo mismo que ha hecho antes. Ha hecho lo mismo que antes, lo mismo. Están haciendo lo mismo que la primera partida. A ver si hay un cambio o algo. Antes hemos visto que de una hostia se lo ha llevado. Si se lo lleva, se lo va. Es que se lo va a cargar. Juan lo tiene hecho. Depende de lo que pase ahora con Maguile. Venga, Maguile. The bond with its trainer activating Mega Evolution, and we see Whimsicott. Oh, sorry, ¿Lo qué? Le ha hecho lo mismo. Le ha hecho lo mismo. Le ha cagado, mira. Es que cuando ha visto el Protect se ha puesto los reflejos. Le ha hecho lo mismo, qué cabrón, qué cabrón. Pero no vayas a por el Terrakion, me voy a poner el Whimsicott. Yo eso que habrá hecho. Ya está, ya tiene nombre esta partida. Wally, campeón del mundo del Junior. Se ve, se viene. 2 años seguidos campeón. Creo. No, 2 años no. Hizo con 4. Eso fue en 2017. Yo digo, en 2018 ganó el Nacional de Japón y lo confundió con el Mundial. Uno de los dos tenía que hacerlo. Joel, quedarás algún día por tratar el teléfono, no va a ir por WhatsApp. Sí, ya quedaremos algún día. Vale, empieza ya la paliza a Terrakion, Pues ya te enviaré un mensaje bien, ¿vale? Ya ves, este dios es asqueroso que jode y una partida así molesta, Pero es que esto te lo encuentras mucho, Sobre todo en juniors. En online te lo encuentras un montón de veces. Vale, a la mierda.
Se acabó la partida, se acabó. GG. Me queda el Snorlax y el último Pokémon que a saber cuál es. Por favor, que no sea el Pelipper, que haya cambiado un poco. Sota down to his final 2 Pokemon here. See which Pokemon it will be. It might be that Pelipper once again. There it comes. Pelipper coming vale. in. Lleva las 3 partidas sacando exactamente el mismo equipo. Because Trick Room is not up. Terrakion and Whimsicott so dangerous, so quick, so powerful, and it looks like One might be able to go for that beat up rock slide play once again. Ya está, se ha acabado la partida, se ha acabado. One can almost grasp the World Championship title. Without a doubt. I mean, he does have to be a little bit careful about the fact that rock slide can miss. So if he's a little bit worried about that, might be worthwhile to target down something else. But right now, going straight for the beat up. Vaya, ya está. Paliza Pelipper. Es que si te echas más PS, la Avalanche se carga el Pelipper, el Snorlax está tocadísimo. No creo que habrá hecho tambor otra vez, así que... Paliza, usa paliza. Siempre hacen lo mismo, siempre paliza. Es que va a hacer tambores, si no puede hacer otro movimiento. Me ha hecho otra vez, paliza, creo. Protect, se ha quitado otra vez, vale. Vale, pero es que... está jodido. O ahora le hace otra vez y lo jode con los Protects. Y que falle el Protect. Ah, como salga doble Protect te cagas. Hostia, no me salga el doble Protect. Pero es que igualmente por mucho doble Protect que hagas. ¿Te imaginas que tiene avalancha? Vale, no ha ido a hacerle la guarda. O sea, que tiene avalancha y con avalancha se carga los dos y luego los otros dos se ganan GG. Campeón del mundo Wonley. Wonley, felicidades. El niño rata número 1 del mundo. No, es una estratega este tío. Es un rato. GG. GG. Without a doubt. No hay más que comentar. GG. Otra vez. Es la estrategia que ha usado, es cada persona puede usar lo suyo. Llevamos una hora ya de directo. Venga, ahora que vengan los seniors y luego los masters, por favor. Just how scary it can be when all those cards line up right. I can definitely imagine myself bringing Mimikyu in a situation like that. I mean, I've got a pin on. Aunque no sé si podemos estar por los masters porque yo me tengo que ir. Y yo igual. Así que bueno, vamos a dejar el directo aquí ya. A ver si podemos ver los seniors. No va a dar tiempo. Pues nada. Vamos a dejar el directo aquí. Lo siento no poder decir quién va a ser campeón del mundo de las categorías. Si queréis seguir viendo vosotros mismos el directo, buscáis por internet Twitch y si tenéis la aplicación pues de la aplicación y buscáis Pokémon y no, sin entrar en ningún canal ni nada, os saldrá ahí el World Championship. Sí, podéis entrar y continuar viéndolo ya que yo ya no puedo más por el hecho de que no estoy usando mi casa. Y yo tengo que irme. Y él tiene que irse. Pero bueno, se ha hecho lo que podemos. Ahí está. En fin, espero que os haya gustado mucho nuestro directo, que le deis un fuertísimo botón a like. Mañana vais a tener un vídeo donde vamos a hablar de... Madre mía. Del UFC 19. Es que esto después de 3 días... Se nota, pero suerte que ha sido ahora al final. Sí. Pues mañana vais a tener el vídeo hablando del UFC 19. Y veremos cómo va. El 19 que ya os digo que suena muy interesante. Todo lo que quieras saber antes del vídeo, cómo estará formado el UFC 19 y esto, me podéis hablar por WhatsApp, Twitter, Instagram y eso os digo. En fin chicos, un placer y nos vemos en el próximo directo. Adiós.